Muy buenos días y bienvenidos a la Iglesia Bíblica desde casa. Es un gusto poder compartir una mañana más con ustedes, así que vamos a comenzar este tiempo con unos breves anuncios. En primer lugar, recordarte que puedas agregar a tu WhatsApp el número de teléfono de Iglesia Bíblica, el que está apareciendo acá en pantalla, para que puedas tener todas las novedades acerca de lo que se va a estar haciendo durante todo este tiempo, y también para cualquier consulta que tengas. Acordate de agregarlo al WhatsApp y también escribir un mensajito dando tus datos para que te vamos a agendar. Así que acordate, no te olvides, agendar el número de teléfono de la Iglesia Bíblica. Otra cosa también, acordate que el domingo que viene es primer domingo del mes, y como todos los primeros domingos del mes tenemos el tiempo de la Santa Cena del Señor. Acordate que a partir de las 10:30 de la mañana vía Zoom nos vamos a estar reuniendo para poder participar del tiempo de la cena, así que no te olvides, 10:30 de la mañana, y después a las 11 comenzamos con el tiempo de la reunión de la Iglesia Bíblica por acá por YouTube. Bueno, ahora vamos a pasar un tiempo especial. Vamos a juntos cantar algunas canciones para poder alabar y adorar a nuestro Dios. Así que cantamos estas canciones y después el tiempo con la palabra de Dios. Gracias por salvarme, gracias por comprarme con tu sangre, oh Cristo. Gracias por amarme tanto y no haber dejado que muriera yo. Tú me salvaste, me limpiaste, me perdonaste para siempre, y una vez entraste en mi corazón. Diste sentido a mis días cuando
siendo en forma de Dios, Rey de toda la creación, de siervo se vistió, hasta lo sumo se humilló, sufrió la muerte en su misión, horrenda muerte en una cruz. Inmenso amor le hizo descender a servir al pecador. Gracia sin igual Cristo demostró, dio su vida a mi favor. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Soberano, inmortal, coronado en majestad, lavando mis pies, inocente de maldad, mas cargó mi iniquidad, tomando así mi lugar. Herido fue por mi transgresión y en silencio padeció por mi rebelión. Sangre derramó y por su muerte vivo yo. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. La misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, hazme un siervo para tu gloria. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo
Hola, buenos días hermanos, ¿cómo están? Quería dar gracias a Dios por este tiempo que podemos estar junto a la palabra. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema que quizás hablo varias veces, pero siempre es bueno repasarlo, ¿no? Hoy vamos a estar hablando sobre el amor y qué nos dice la palabra con respecto al amor, ¿no? Así que bueno, vamos a empezar orando y seguimos. Señor Jesús, te doy gracias por este tiempo. Te pido que bendigas tu palabra, Señor, y que también, Señor, puedas estar utilizándome, Señor, para poder transmitir, Señor, qué es lo que vos tenés para cada persona en esta mañana, Señor, para cada hermano. Quédate con nosotros, papá, y acompáñanos. Con el bendito nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios 13, del versículo 4 al versículo 7, y vamos a leer, ¿sí? La palabra de Dios dice así: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Este es un versículo muy conocido sobre el amor. Acá Pablo le escribe a los Corintios y hace una referencia muy acertada con respecto al amor. Vamos a ir desglosando un poco estos versículos en esta mañana. El primer punto que tocamos es: el amor es paciente en su trato con los demás. El versículo de 1 Corintios 13:4 empieza hablando de que el amor es sufrido. Pablo, cuando comienza esto, se refiere a una palabra que se desprende del griego, que es macrosumía, lo cual literalmente significa lejos de enojarse, estar lejos del enojo. Y esto se refiere a la paciencia de la persona que tiene con respecto a la otra, ¿sí? Cuando Pablo habla del sufrimiento, no habla del dolor, sino que habla de algo un poco más positivo, que es con respecto a cómo uno se enfrenta a una persona que quizás la está agrediendo, que quizás no está haciendo las cosas bien. Entonces Pablo se refiere al modo en que nosotros respondemos a esa persona. El sufrimiento en sí se trata más de tener paciencia, de cultivar esa paciencia y no de sufrir, como quizás por ahí podemos entender, ¿no? De decir, no, el amor todo lo sufre, y uno piensa que es tener que llorar hasta quedarnos sin lágrimas. Y Pablo en el principio de este versículo, en realidad lo que quiere expresar es que tengamos paciencia. En Colosenses 3:12 y 13 dice así: por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, vístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren los unos a los otros y se perdonen si alguno tiene queja contra el otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Claramente Pablo habla puntualmente de esta paciencia, de poder tolerarse los unos a los otros, de poder tener amabilidad, de poder tener la sensibilidad que Dios tiene con nosotros. Pensar de que
¿qué sería de nosotros, no? Si Dios fuera humano y dijera, bueno, no los quiero perdonar más. Las veces que Dios nos ha perdonado y ha tenido paciencia con nosotros. Bueno, esa misma paciencia que Dios tiene con nosotros es la que Pablo trata de enseñar, ¿no? Cuando dice que el amor es sufrido, el amor tiene que ver con la paciencia, con el desarrollar la paciencia y poder cultivarla, ¿sí? Y esto es una de las características fundamentales, diría yo, del verdadero amor, ¿no? Del amor más puro, que es el amor que tiene Cristo por nosotros y es el amor que Dios mostró también. El segundo punto es la benignidad. Y cuando Pablo habla de la benignidad, se refiere a la amabilidad. El término benignidad, traducido al griego, es Christophome, y a su vez se desprende de otro término griego que es Christophos. Y este término está relacionado con la amabilidad, con la misericordia. En otro lugar donde podemos ver la benignidad es cuando Pablo habla de los frutos del Espíritu, en Gálatas. En Gálatas 5:22 habla de los frutos del Espíritu y también lo pone como un fruto del Espíritu, ¿no? Y también hace referencia en Efesios 4:32, habla justamente sobre la amabilidad y sobre la benignidad, ¿no? Cómo funciona, y lo hace de una forma muy profunda en este lugar, en este versículo. Cómo funciona la amabilidad, ¿sí? Cuando Pablo se refiere a la amabilidad, se refiere a tener que dejar nuestro interés para poner el interés de la otra persona por delante. Es ese corazón para considerar los asuntos de los demás por sobre nuestros asuntos. La benignidad tiene que ver con ese amor, con el amor que no es un amor propio, ¿no? Es un amor que primero piensa en el otro, es el pensamiento del otro, y también como nosotros en la iglesia por ahí a veces vemos que no hay a veces esta amabilidad, esta misericordia, y a veces se generan problemas dentro de la iglesia porque no se ponen los intereses del otro por encima de los de uno mismo. Y bueno, a Pablo lo que apunta es a decir, bueno, hay que poner los intereses de la otra persona por encima de los nuestros y trabajar la misericordia como Dios, como Jesús lo hizo con nosotros también. Y esto también es una característica del amor verdadero, ¿sí? El tercer punto es: el amor no tiene envidia. Y la palabra envidia se traduce al griego como zelou, y los griegos usaban este término para referirse a unos celos excesivos, que deseaban muchísimo las cosas, que la persona deseaba muchísimo las cosas de los demás. Es como es un punto de codicia ya muy extremo, y bueno, en la Biblia lo podemos ver ahí en Juan, en primera de Juan 3, 11 y 12, que dice así: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos los unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y la de su hermano justa. Vemos que Caín
cayendo en ese celo, en esa envidia extrema, empieza a sentirse resentido, sobre todo porque Dios le agradaba más lo que Abel tenía para darle, y termina matándolo. O sea, un extremo, termina asesinando a su hermano simplemente por los celos y la envidia que tenía. Otro caso que hay en la Biblia es en Génesis 37:11, y es cuando los hijos de Jacob venden a José a los madianitas por celos, y simplemente porque el padre lo quería y lo prefería por sobre los hermanos, y esto generaba celos en los hermanos, y bueno, la envidia es algo que se extremiza tanto, y que es tan opuesta al amor, que justamente te aleja del amor. Cuando empezás a experimentar estos celos posesivos y celos de envidia, hacen que bueno, te alejes del amor de Dios y te alejes del amor verdadero, porque los celos y la envidia no son sentimientos que vayan de la mano con el amor. Así que también en la iglesia a veces se experimentan esta especie de celos cuando hay preferencias, o cuando uno se siente como opacado por los demás o por la otra persona, y bueno, uno tiene que también tener un pensamiento positivo y tratar de dejar esos celos, esas envidias que claramente, como lo vimos recién, no llevan a nada bueno. El punto número 4 es el amor jactancioso. La palabra jactancioso se desprende del griego perpenébome y está relacionada directamente con la palabra fanfarrón. Es la traducción literal de esa palabra, y es justamente una de las actitudes que Dios desaprueba totalmente. La persona se cree autosuficiente y cree que con sus propias fuerzas puede lograr todo, y logró todo lo que tiene gracias a sus propias fuerzas, y se olvida de que Dios también estuvo ayudando, y que Dios en realidad proveyó todo. El ejemplo más que más conocemos quizás es el ejemplo de Nabucodonosor, este rey que se jactó de haber hecho todo solo, y se olvidó de Dios. Ahí en Daniel 4, 29 y 33 dice así: al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Aún estaban las palabras en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado entre los hombres, y comía hierbas como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves.
realmente es imposible que el amor sea jactancioso. Es una actitud que, como vimos recién, Dios reprueba y realmente no podemos esperar que Dios apruebe esta actitud. En 1 Corintios 15:10 dice: por la gracia de Dios soy lo que soy. Y realmente este es el sentimiento que como cristianos debemos tener. Si queremos experimentar el amor verdadero en nuestras vidas, tenemos que dejar de ser jactanciosos y empezar a agradecer a Dios las cosas que tenemos y lo que Dios nos da. El quinto punto es: el amor nos envanece. Y quizás se pueda mezclar un poco el término de envanecer con jactarse, pero nos damos cuenta que Pablo, cuando utiliza la palabra envanecer en esta parte del versículo, se sale del griego physó, que significa literal, significa estar hinchado. Y quizás cuando hablamos con respecto a las diferencias de jactarse, la persona que es jactanciosa es una persona que por ahí necesita tener a alguien al lado para mostrar lo que hizo o el poder que tiene. Y en cambio, la persona que está envanecida es constantemente se cree superior a los demás y nunca abandona esa posición de superioridad. En Proverbios 21:4 habla un poco del tema de las personas que están envanecidas, y acá habla puntualmente, lo dice de esta forma: dice, altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamientos de impío son pecados. Literalmente habla de la persona que está envanecida. Sí, también el apóstol Pablo hace referencia en 2 de Timoteo 3 del 1 al 5 y habla de los sacerdotes, de los maestros, de los falsos maestros, y él decía que ellos estaban envanecidos. El amor no se envanece y tiene que ver justamente con que la persona que está envanecida está muy lejos del amor verdadero y es todo lo contrario al amor, y Dios realmente aborrece, porque Dios lo considera un pecado y lo aborrece, y es una actitud que bueno, también nos aleja del amor de Dios. Bueno, en sexto lugar tenemos el punto: el amor no es rudo. En la Biblia dice que el amor no hace nada indebido. La palabra indebido sale del griego ximoneo y puede traducirse también como rudo, rudeza o ser grosero. Y quizás lo que Pablo intentaba decir es justamente no ser groseros, no ser personas que hablan mal o que se refieren mal a las personas y quizás no tienen esa dulzura que claramente nos da el amor. Cuando uno experimenta el amor, su actitud es una actitud más calma y más dulce con las personas, y las palabras también suelen caer mejor cuando uno tiene amor que cuando uno tiene rudeza o es grosero con las personas. Hay un versículo en 1 Samuel 25:3 que bueno, en todo el capítulo 25 narra un poco el ejemplo de Nadal que le habló
imprudentemente y groseramente a los siervos de David, y estuvo hasta el punto de provocar su propia muerte. En 1 Samuel 5, 25:3 dice: aquel varón llamado Nadal y su mujer Abigail. Ella era mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de mala obra, y era del linaje de Caleb. Y vemos como bueno, también nos damos cuenta de que ser grosero y ser rudo no tiene nada que ver con lo que el amor verdadero es. De hecho, el amor es incapaz de todo eso. Cuando uno está lleno de amor y lleno del amor de Dios, uno es incapaz de hablar mal a la gente, de ser agresivo, de ser rudo con las personas, de ser personas agresivas, sino que, bueno, como está lleno del amor de Dios, ese amor hace que uno tenga actitudes mejores y mucho más agradables. El punto número 7 es: el amor no busca lo suyo. Y la traducción al griego es siteo afto, y literalmente significa no buscar lo suyo. Esto es una traducción literal, y realmente habla del verdadero amor, y de que el verdadero amor no es egoísta. Cuando hablamos de que no buscar lo suyo, hablamos de poner las preferencias de la otra persona por sobre las nuestras también. Un ejemplo de esto es Pablo, que él predicó el Evangelio sin tener ninguna ganancia a cambio, sin tener nada a cambio. En 1 Corintios 9:18 dice: ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Y de esta misma forma, Pablo exhorta a los corintios y les dice que ellos también tienen que preocuparse, ¿no? Ahí en 1 Corintios 10, 24, 33, les dice que tiene que preocuparse por los otros creyentes y por el bienestar de los otros. Dice así, 1 Corintios 10, 24 al 33: ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Y después salta y dice: como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. El verdadero amor no busca su propio bienestar, su propio beneficio, sino que todo lo contrario. Siempre la idea es buscar el bienestar del prójimo. En Mateo 22, 39 dice: y el segundo mandamiento es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El sentimiento del amor no busca estar primero, sino que busca siempre el poder poner al otro adelante de nuestros intereses. Y en 1 de Juan 4:10 dice: en esto consiste el amor, no es en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propinación por nuestros pecados. Dios muestra su amor de tal forma que Él pone nuestro bienestar y nuestra salvación por delante de su propio Hijo, y muestra su amor a toda la humanidad de esta forma. Y el verdadero amor entonces no busca un bienestar, sino que el bienestar del prójimo, no un bienestar propio, sino el bienestar del prójimo. El octavo punto es: el amor no se enoja fácilmente. De
de la palabra enojo, ¿sí? O ira, ¿sí? En realidad en la Biblia dice, el amor no se irrita. Habla de irritar, de una palabra griega, se desprende de una palabra griega que es paroxino. Y describe a una persona que se enoja fácilmente. Y cuando habla de este enojo, hay dos palabras también que intervienen con respecto a la ira. Una palabra es yuji, que significa enojarse, y la segunda es simos, la cual tiene que ver con la ira, pero con una ira más explosiva, más sentimental, que es la ira que quizás te lleva hasta poder vengarte de una persona. Entonces, cuando hablamos de ira, ¿sí? Cuando Pablo habla de la ira puntualmente, hay un ejemplo que sucede en Hechos 14:14, que dice: cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre las multitudes dando voces. Ahí hay como un enojo de Pablo y Bernabé porque los habitantes de Listra estaban practicando la idolatría, y ellos cuando ven eso se llenan de una ira que hacen que sus ropas resgarren su ropa, de que griten. Es como una especie de ira como descargándose, y un poco también mostrándole a la gente de ahí que estaban en total desacuerdo. Esto pasa también en la Biblia con el Señor Jesús, ¿no? Es un pasaje muy conocido en Juan 2:13 y 15, cuando el Señor llega al templo y ve a los cambiarios, a los cambistas, haciendo trueques por los animales, y entonces Jesús se enoja y tira las mesas, y muestra un enojo repentino, una ira por eso que pasó, porque estaban haciendo eso en el templo, y eso lo molestó mucho a Jesús. Y a veces el enojo no es negativo. A veces el enojo bien infundado y con razón está bien. El tema es cuando pasamos a la ira y hablamos de esta ira de personas que hablábamos al principio, que es una ira explosiva, ¿no? Es esta ira que es un enojo repentino que nos agarra y que de repente nos hace quizás hacer cosas, como decíamos, hasta vengativas con otra persona. Nos enoja tan rápidamente que perdemos de vista todo lo demás, y cuando Pablo habla de esto, habla justamente de esta ira que también nos aleja del amor, nos aleja del amor de Dios. En noveno lugar, el noveno punto, es: el amor no guarda rencor. La palabra griega que está relacionada con rencor, que se traduce rencor, es logizino, y tiene que ver con la idea de contabilizar cosas y como de guardar un inventario. Se refiere a la acción de guardar registros. Se usaba como para las cuestiones de contabilidad, y realmente tiene que ver con esa idea de ir guardando cosas. Cuando uno se pelea o
tiene una discusión con un hermano o con una persona, empieza a guardar registros, a hacer esta cuestión de ir guardando cosas, ir guardando esto, el otro, y todo eso dentro crea una raíz de amargura que a la larga hace que nosotros odiemos a la persona y nos separe de esa persona, ¿sí? Y en Mateo 5, 21, 26 dice: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado a la cárcel. De cierto os digo que no saldrás de allí hasta que pagues hasta el último cuadrante. Y realmente Jesús pone al estar rencoroso, al rencor, lo pone en un nivel realmente muy alto, cuando él dice que la gente, que el que mate va a ir a juicio y el que esté mal con su hermano está en el mismo nivel o peor. Realmente para Jesús era una cuestión muy importante. A lo que Jesús se refería era a no guardar ese rencor, sino hablarlo, presentarse ante el hermano, hablarlo y charlarlo. Bueno, el último punto, el punto 10, es: el amor es la manifestación de la verdadera justicia de Dios. En 1 de Corintios 13, 6 y 7 nos dice: el amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y vemos más virtudes del verdadero amor, ¿no? Que claramente nadie puede gozarse por el mal de otra persona, sino que todo lo contrario, se goza en la verdad y en las cosas buenas que pasan. También nos dice el versículo que el amor es capaz de sufrir, creer, soportar y esperar, y que lo hace todo en nombre de la verdad, ¿no? Este versículo también nos habla de que el amor es capaz de sufrir, creer, esperar y soportar por el bien de la justicia. De estas 4 palabras se desprende su raíz griega, y vamos a analizarlas para entender un poco qué es lo que quería decir acá Pablo. La primera dice: el amor todo lo sufre. Es decir, en griego la traducción era stego, y este sufrimiento estaba relacionado a la consecuencia de la justicia, ¿no? A veces la justicia nos provoca un sufrimiento porque realmente quizás no es lo que nosotros queríamos, pero es la justicia y lo tenemos que aceptar. La segunda palabra es cree. El amor todo lo cree, y se desprende del griego pistebo, que a su vez se desprende de la raíz pistis, y la palabra hace referencia a la fe y hace referencia a una fe que confía. Es una fe que
que está confiada en que va a pasar. Cree sin importar qué es lo que suceda, cree en eso. La tercera palabra es espera. El amor todo lo espera. Y en el griego la traducción es pizo. Y se refiere a la confianza creciente, que está seguro de que el Señor cumple sus promesas. Y finalmente el último, el amor todo lo soporta. Soportar sale de una palabra griega que es pomeno y se refiere a soportar, pero no a soportar una persona. Está relacionada con el hecho de soportar una situación, de aguantar una situación que quizás es adversa. Y es cultivar la paciencia en esa prueba. Y aunque las situaciones sean adversas, no abandonar la esperanza, seguir manteniéndola en Dios. Por tanto, el verdadero amor posee todas las grandes virtudes que reflejan la justicia de Dios y que son exclusivas del Evangelio. El amar, la justicia, la verdad, la capacidad de sufrir por la justicia, la fe, la esperanza en sus promesas, la paciencia, sin duda son la manifestación de un corazón que sabe amar, que tiene amor. La palabra dice, el amor no se goza en la injusticia, mas se goza en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Y como conclusión podemos decir de que realmente uno aprende a amar viendo cómo Dios nos ama a nosotros, que nos perdonó, que nos entregó a su Hijo y que realmente día a día nos muestra su amor en pequeñas cosas, nos muestra su amor en quizás cosas más grandes, pero siempre el amor de Dios está. Y realmente nosotros tenemos que día a día esforzarnos como cristianos, como hijos de Dios, en tratar de cultivar el amor en nosotros y tratar también de transmitirlo a otras personas. Creo que el amor es fundamental. Pablo lo decía, sin amor no somos nada. Y realmente creo que sin amor no podemos completar lo que sería nuestra vida cristiana. Así que, hermanos, espero que esta palabra les haya sido de bendición y bueno, y también espero que sigan bien. Nos vemos y un abrazo grande. Bueno, muchísimas gracias, Mati, gracias por el tiempo con la palabra, realmente es de mucha bendición este tiempo. Y te recuerdo, hermano y hermana, que el domingo que viene a partir de las 10:30 vamos a estar participando de la Santa Cena vía Zoom, así que vía WhatsApp vamos a estar pasando el link, y después de las 11 de la mañana del domingo que viene, por acá por YouTube comenzamos con la reunión para escuchar el tiempo de la palabra. Así que nos vemos el domingo que viene, que Dios les bendiga.